Bien, en este año 2025 se cumplen 90 años de la finalización de la Guerra del Chaco. En junio de 1935 terminaba el tableteo de las ametralladoras y el rugir de los cañones en el Chaco Boreal. Y dos países, Paraguay y Bolivia, que durante 3 años se estuvieron desangrando en lo que fue la peor guerra del continente en el siglo XX, pues terminaban estrechándose la mano. Y creemos que estos 90 años son bastante propicios para rememorar, recordar y reverdecer algunos recuerdos de aquel acontecimiento que se van borrando también de la memoria de las presentes generaciones. Uno dice hoy José Félix Estigarribia y nadie sabe quién fue José Félix Estigarribia. Uno habla de Boquerón, habla de Nanagua, de El Carmen, de Ingavi, de Villamontes, nadie sabe de qué está hablando. Entonces, nos parece oportuno aprovechar estos 90 años de la finalización de la guerra para recordar algunos puntos. Por ejemplo, ¿por qué pelearon Paraguay y Bolivia? ¿Cuáles fueron las causas del conflicto? ¿Por qué estalló? ¿Cómo fue la guerra? ¿Cuánto duró? ¿Cómo terminó? ¿Con qué acuerdos? ¿Qué establecen los tratados? ¿Quién ganó la guerra? Son temas que me parece que vale la pena tratarlos a profundidad e ilustrar de la mejor manera que podamos. Con respecto a el origen de la guerra, las causas, hay varios presuntos motivos, ¿no es cierto? Se habla de una Bolivia que estaba saliendo recién de otra guerra que había perdido, que fue la guerra del Pacífico, donde perdió su litoral marítimo y por lo tanto quería una salida al mar a través del río Paraguay y por eso necesitaba el Chaco Boreal. La segunda, que Bolivia siempre venía reclamando, al menos desde el siglo XIX, venía reclamando el territorio chaqueño, alegando que era suyo. Y la tercera causa, que creo que es la que está más de moda, no creo que haya sido la causa real, pero la que más se divulga últimamente, que fue el petróleo. Supuestamente se encontraron importantes yacimientos de petróleo en el Chaco y pues Paraguay y Bolivia lucharon por el petróleo. Esas son las tres causas más importantes que se suelen argumentar. Pero ¿cuáles fueron verdaderamente las causas del conflicto? Con el tema del petróleo, vamos a empezar un poco con el tema del petróleo. ¿Qué escucharon ustedes al respecto? Yo escuché que hubo dos empresas que apoyaron o sea, una empresa apoyó al Paraguay y otra empresa apoyó a Bolivia. Dos empresas petrolíferas, Sí. dos trusts Y petrolíferas. o sea, el país que ganaba la guerra era el que iba a tener todo el petróleo. O sea, son dos firmas petrolíferas, concretamente una norteamericana, ¿sí? La Standard Oil, y la otra anglo-holandesa, la Royal Dutch Shell. Entonces, según esta postura, la guerra del Chaco fue en realidad un enfrentamiento entre estas dos grandes empresas petrolíferas para ver cuál de ellas se quedaba con el petróleo del Chaco Boreal. Entonces, una de ellas, la Standard Oil, es la que apoyó a Bolivia y la Shell la que apoyó a Paraguay. Entonces, dependiendo de quién ganaba la guerra, pues tal o cual empresa petrolífera se quedaría con los derechos de explotar los presuntos ricos yacimientos en el Chaco Boreal. Pero a fin de cuentas, ¿hay o no hay petróleo en el Chaco? Por lo menos evidencia histórica no hay. No hay petróleo en el Chaco, al menos no en esa cantidad que valga la pena 3 años de guerra y alrededor de 100.000 víctimas, como para decir, bueno, fue una guerra por intereses muy importantes, por los ricos yacimientos petrolíferos del Chaco Boreal. Pero hasta el presente, 90 años después de la guerra, no hay evidencia de que en el Chaco realmente tengamos petróleo. La otra causa que fue la posesión del Chaco, que Bolivia
argumentaba, por lo menos la primera vez que tenemos conocimiento de que Bolivia reclamó el Chaco es durante el gobierno de don Carlos Antonio López, que Bolivia directamente argumenta que el Chaco le pertenece. Y menos mal que en esa época nuestros presidentes tenían todavía interés por el país y don Carlos se opuso, pero se opuso enérgicamente. No. Inclusive, quien intenta sacar el Chaco boreal al Paraguay es como aquel que intenta arrancarle el brazo a un hermano. Fueron las palabras textuales de don Carlos Antonio López. Sí. Y quizás por eso que durante la guerra contra la Triple Alianza hay un dato poco conocido. El entonces presidente de Bolivia, el mariscal Mariano Melgarejo, le ofreció al presidente del Paraguay, a Francisco Solano López, la ayuda del ejército boliviano. Al ver que Paraguay estaba luchando solo contra 3 países diferentes, el presidente de Bolivia, Mariano Melgarejo, le ofrece a Solano López el concurso de 12.000 soldados bolivianos armados y equipados. Pero el mariscal López renuncia a eso, rechaza la oferta. Y uno dice mirando así de fuera, pero qué tonto, ¿por qué rechazó? Que nos hubiese venido bastante bien un ejército de 12.000 hombres fresquitos. Es que probablemente López consideraría que si Bolivia nos ayuda y ganamos esta guerra, o por lo menos la sostenemos, luego van a querer pasar una factura. Y el mariscal López ya sabía que Bolivia anteriormente ya había pedido el Chaco. Uno, eso. Segundo, ¿y qué pasa si viene el ejército boliviano ofreciendo ayuda y luego requiriendo el Chaco? Ya no se van. Esas son cosas que probablemente habrán rondado por la cabeza de López al rechazar esa ayuda que Bolivia le ofrece. No sabemos realmente cuál habrá sido la intención de Mariano Melgarejo. Vamos a ser bien pensados y vamos a agradecerle a Bolivia, en la persona de su presidente Melgarejo, aquel caballeroso ofrecimiento. Sí. Pero digo nomás, ¿por qué López lo habrá rechazado? Probablemente habrá pensado eso. Pero de hecho, la primera vez que Bolivia reclama el Chaco, se lo hace a don Carlos. Después, ¿qué viene? Termina la guerra de la Triple Alianza y viene la repartición de territorios. Alegremente Brasil y Argentina se reparten nuestros territorios. Se firma el tratado Loizaga-Cotegipe con Brasil, el tratado Machaín-Irigoyen con Argentina. Y bueno, Brasil se lleva todo el territorio que está comprendido entre los ríos Blanco y Apa, y Argentina se lleva el territorio de las Misiones y el territorio comprendido entre los ríos Pilcomayo y Bermejo. Pero viendo la Argentina de entonces que el Paraguay alegremente está desprendiendo de todos los territorios, pretendió más. Argentina se quiso llevar de paso y de yapa el Chaco boreal. Pero en ese momento por fin nuestro gobierno reaccionó y le dijeron a los argentinos, no, el Chaco nunca estuvo en disputa en este problema, así que no vamos a entregar el Chaco. Y empieza una nueva disputa entre Paraguay y Argentina. Así que se va a pedir la intervención de un presidente norteamericano, el presidente Rutherford Hayes, a quien nosotros cariñosamente y en paraguayo le llamamos Hayes, presidente Hayes, pero el nombre se pronuncia Hayes. Y lo eligen a él para ser el juez, el árbitro entre la cuestión argentino-paraguaya del Chaco boreal. Pues bien, el presidente Hayes estudia todos los documentos y los alegatos de ambas partes y llega a una conclusión, que el Chaco boreal de hecho y de derecho pertenece al Paraguay. Entonces se tuvo que aceptar ese arbitraje y esa decisión, y Argentina se retiró y así nos quedamos con el Chaco. Ahora bien, mientras se estaba dando este litigio por el Chaco boreal entre Paraguay y Bolivia, y mientras el presidente Hayes estaba deliberando, Bolivia protesta. Bolivia hace una protesta formal diciendo por qué tienen que andar discutiendo a quién pertenece un territorio que es
claro que es de Bolivia. Y Bolivia nuevamente sale, el Chaco es de Bolivia. ¿Por qué van a estar repartiéndose entre Paraguay o Argentina? El Chaco es boliviano. Pero nadie hizo caso en ese momento porque en realidad Bolivia no tenía una argumentación seria, ni siquiera presencia en el Chaco boreal, pero son antecedentes, ¿no? Después tenemos otro hecho también importante. Bolivia en 1888, ya después de haber sido derrotada en la Guerra del Pacífico, porque Bolivia antes tenía salida al mar, solicita al Paraguay un puerto franco sobre el río Paraguay, ya hacia la zona de Bahía Negra, donde van a fundar Puerto Pacheco. Puerto Pacheco. El nombre ya de por sí es bastante sugestivo porque le ponen el nombre de un presidente de Bolivia. Puerto Pacheco porque era el apellido de un presidente boliviano. Paraguay le permite, en esa época, el presidente del Paraguay era un excombatiente de la Guerra de la Triple Alianza, uno de los viejos generales de López, Patricio Escobar, que tampoco iba a ceder así nomás territorio paraguayo. Se le concedió a los bolivianos usar ese puerto, no hay problema. Pero luego notaron que los bolivianos en ese lugar izaron sus banderas, ponían sus sellos, y cuando se les reclamó, ellos vinieron con la historia de que estamos en nuestro territorio, el Chaco es de Bolivia. Pensaron tal vez que el Paraguay no iba a reaccionar porque recién estaba saliendo de una terrible guerra, pero Patricio Escobar sin dudar envió una cañonera, la cañonera Pirapó, a expulsarlo por la fuerza. ¿Sí? Entonces se van sumando causas. Además, Bolivia y Paraguay, dado ya este litigio territorial, empiezan a firmar una serie de acuerdos diplomáticos. Pero Paraguay no acepta ninguno de esos acuerdos diplomáticos, de Colquijarro, Acebal Tamayo, Soler Pinilla, etc., porque Bolivia pretende quedarse con una parte o gran parte del Chaco. Y en ese momento el Congreso Nacional del Paraguay se rehusó a firmar ningún tratado que entregase territorio paraguayo al extranjero. Sí. ¿Sí? Y esto va a desembocar luego en el siglo XX, cuando Bolivia ya agotó todas sus posibilidades diplomáticas. Bueno, a partir de 1906 invaden el Chaco, fundando los primeros fortines, y eso va a desencadenar la guerra. Ahora bien, ¿cómo sorprende la guerra al Paraguay? ¿Cómo estábamos nosotros en vísperas de la guerra del Chaco? Hay quien dice que Paraguay no estaba absolutamente preparado, estábamos muy pobres, nunca nos recuperamos de la guerra de la Triple Alianza todavía, como para iniciar otra. ¿Cómo estábamos realmente? ¿Qué puede decirnos Guillermo acerca de eso? Sobre todo el tema armamentístico. ¿Estaba Paraguay realmente preparado para iniciar una nueva guerra internacional? Ya tenía varias armas. Ellos ya tenían compradas ya armas británicas y alemanas. Mayoría eran armas alemanas. Las Mauser, la Colt 1911 y había los fusiles Garand, habían varios también. Porque se dice, normalmente Paraguay fue a pelear la guerra del Chaco con machetes. Bueno, eso no, más que nada es un mito. Es un mito, ¿verdad? Tenía varias armas, sí, muchas clases de armas tenían. Estábamos entonces preparados, como no estamos tan desarmados, no éramos tan pobrecitos. Estábamos muy bien preparados. Muy bien. Teníamos tanques, aviones. Pero tanques tengo entendido que lo tenían los bolivianos. Nosotros tanques no teníamos, no. Pero tampoco estábamos desarmados, ¿no? Porque ese también es un mito que corre por ahí. Pobrecito Paraguay, la guerra le sorprende totalmente indefenso. Nos fuimos a pelear con machetes y no, entonces... Hasta ametralladoras pesadas también. Teníamos un arsenal como para defendernos. Tengo entendido que lo del machete era solo en una batalla, ¿verdad? El uso en batalla.
Sí, la verdad es que la guerra del Chaco, por su modalidad de una guerra ya moderna y sobre todo en un ambiente geográfico como el Chaco, no se prestaba para los grandes combates cuerpo a cuerpo. Muy poco se dio en la guerra del Chaco el cuerpo a cuerpo. Se registró una sola batalla, digamos, a grandes dimensiones, un encontronazo, donde sí fueron a los machetazos, ¿sí? Que fue la batalla de Nanagua, la famosa batalla de Nanagua, donde los bolivianos rebasaron de pronto un sector de la defensa paraguaya y cayeron sobre nuestras tropas de manera inesperada, concretamente sobre el Regimiento 5 de Caballería Acaberá, y fueron sorprendidos por los bolivianos, fueron sorprendidos, no tuvieron tiempo de organizar una defensa como una línea de fuego y tuvieron que pelear con lo que tenían a mano. Y ahí sí, el machete. Se difundió. Sí, claro. El machete era compañero inseparable del soldado paraguayo, sí, pero el machete originalmente no se le entregaba como arma, sino como una herramienta de zapa para abrirse paso en la maleza. Pero claro que en caso de necesidad se usó, como ahí en la batalla de Nanagua. Ahora, también hay que tener en cuenta un aspecto psicológico interesante, la guerra psicológica. Cuando la guerra estaba por empezar, empezaron a difundirse fotografías de soldados paraguayos blandiendo el machete de forma amenazante, poco como para asustar al enemigo. Miren a qué se van a enfrentar. Tengo un machete. Sí, pero da un poco escalofrío la idea de saber que te van a matar a machetazos. Y te ponían una fotografía de propaganda donde se veía al soldado paraguayo de frente blandiendo un machete, te iba a cortar la cabeza. Eso tiene un impacto moral, pero a la hora de la verdad poco se usó el machete para los cuerpos a cuerpo. Más era una guerra en donde vos no veías prácticamente al enemigo por aquello del infierno verde, ¿no? El Chaco es una selva, una jungla cerrada, donde vos disparabas de hacia donde venía el enemigo, pero rara vez lo veía. Pero eso sí, parece que Bolivia estaba mejor armada que Paraguay. Sí. Sí. ¿Es así? Sí. Tenía más variedad de armas. Bolivia tenía más variedad de armas, tengo entendido que también más modernas, sí, que Paraguay, pero Paraguay tampoco estaba con las manos vacías, ¿no? Y la diferencia más grande que tenía era que Bolivia tenía tanques. Bolivia venía con tanques, sí, la primera vez que se usó ese arma en el Chaco, pero no funcionó, ¿sí? Intentaron precisamente también conquistar el Fortín Nanagua con este tipo de armas, pero la geografía del Chaco hace que el uso de los tanques sea inútil. Inservibles. Los tanques bolivianos o fueron destruidos en batalla o fueron capturados por nuestras tropas, ¿no? Y el tema al final, ¿quién gana la guerra? ¿Quién gana? Son 3 años de lucha, de combate, 3 años en que el ejército paraguayo literalmente empujó al ejército boliviano y lo devolvió más allá del Parapití, es decir, hasta su propio país. Pero luego parece que la guerra termina en un empate. ¿Por qué un empate? Solemos decir nosotros los paraguayos ganamos la guerra. Ahora los bolivianos están diciendo que ellos ganaron la guerra. Bueno, es una postura un poco insostenible, pero yo creo que lo más prudente en este sentido es decir que fue un empate. Un empate. ¿Por qué te parece, Mica? Yo sinceramente siempre pensé que la guerra del Chaco no tuvo ganador, porque en ambos países hubo muchísimas pérdidas. En ese sentido, toda guerra es una pérdida, aún para el que ganó. Pero vamos a tirar nomás este dato para cortar con esto. La guerra del Chaco en realidad duró 6 años. 3 años de lucha militar, de batallas en el Chaco, de 1932 a 1935. Al que le siguen otros 3 años de guerra diplomática en la mesa de negociaciones, 1935-1938.
La guerra militar la ganamos nosotros, indudablemente. El ejército paraguayo expulsó al ejército boliviano del territorio en disputa y recuperamos lo nuestro. Pero aquí viene otra cosa. ¿Cómo puede ser que el país que ganó la guerra termine cediéndole su territorio al país que perdió? Y aquí viene la segunda fase. Y esta fase la ganó Bolivia. Nosotros ganamos en el campo de batalla. Bolivia ganó diplomáticamente. Exactamente, en la mesa de negociaciones. ¿Por qué? Porque al final, para firmar ese tratado de paz y límites, Bolivia requirió que Paraguay le reconociera o le cediera una importante parte de territorio chaqueño, precisamente donde ellos explotan el petróleo que hay en el Chaco, en esa parte. Así que Bolivia, a fin de cuentas, se quedó con una salida al río Paraguay, se quedó con una parte del Chaco boreal y también se quedó con el único petróleo que había en la región. O sea que ganamos nosotros militarmente, ganaron ellos diplomáticamente. Eso nos hablaría probablemente de un empate técnico. Empate. Y bueno, queríamos adelantar esto para el tema que vamos a tratar en nuestro próximo congreso y estamos invitando a todos los estudiantes, docentes o ciudadanía en general que quiera adentrarse más en estos temas. El próximo 1 de agosto estaremos llevando a cabo aquí en el Colegio Monseñor Lasaña el Congreso Anual de Historia, este año con el tema La Guerra del Chaco. Entonces, invitamos a todos los que están interesados en profundizar y conocer más sobre este importante periodo de nuestra historia a que asistan a nuestro congreso. Así que muchas gracias por escuchar este adelanto y en cualquier momento les tiramos más pistas.